Bienvenidos. Qué bueno que podemos estar juntos una vez más. Como decía recién, a la bienvenida. Quiero darle la bienvenida también a online. Si no estás acá hoy, sé que estás en tu casa, tranquilito ahí, mirando la charla de donde esté. Tenemos gente de Guatemala, que hace poquito nos escribió por streaming. Gente de Estados Unidos, de Argentina. Ahí está mi banda apoyándome. Así que quiero dar la bienvenida a todos, que a ustedes. Quiero compartir. Nuestros pastores están celebrando y aprovecho para darle un muy feliz cumpleaños a Isabelita. Desde acá, una mujer de ese aplauso que sabe educar para Isabelita. Muy lindo. Así que están disfrutando de un hermoso día sin familia, así que de acá los extrañamos, los esperamos pronto. Y hoy, estaba hablando en la entrada, hoy me tocó a mí, pero también le tocó a ustedes escucharme. Así que no, para mí es un placer y un honor. Quiero contarles una anécdota que me pasó a mis 12 años. Yo cuando recordaba digo, capaz que es un trauma, pero no, es una anécdota que me pasó cuando era muy chiquito. Mi ciudad, de donde nací no, pero me crié. Yo siempre digo que soy juninense, en realidad nací en Florida, Vicente López. Historia larga, pero la después cortita. Pero me crié toda la vida en una ciudad muy chiquita, de 100.000 habitantes, 120.000. Hermosa ciudad. Ahí está Sarmiento de Junín. Aquello que sí en la liga, seguro que está por ahí Alejo Gamboa. Si seguí la liga, Sarmiento de Junín, a 6 cuadras de mi casa. Entonces, nada, pero una ciudad muy chiquita, donde como ciudad chiquita, disfrutamos mucho tiempo en amigos en la calle. A mí me encanta. Hasta el día de hoy me encanta estar en la calle, nunca estar fuera de la casa. Soy un tipo que le encanta estar con gente y dar vueltas con amigos. Y en esa época teníamos una bandita que estaba Mike, el Gordo, con todo el cariño del mundo. Estaba Santi, Pinchos, muchos Pinchos Martínez por ahí. Y nosotros sabíamos andar en bicicleta. Y había loco, no sé si acá hay alguno más que hayan tenido esa experiencia de ciudad chiquita o tal vez en la antigua Bogotá donde se podía andar en bici tranquilamente por los barrios. Pero nosotros andábamos en bici con amigos y lo que pasaba muchas veces es que muchos de nosotros la bici se rompía. Entonces vos se salía la cadena o se rompía el piñón y demás. Entonces nosotros lo que agarrábamos era llevar al otro en el manubrio. No sé si acá existen, en la Argentina le decimos playera, que son las que son como con manubrio bien amplio, que uno entra cómodo, y ese que tiene freno para atrás. Acá está ese. ¿Sí? Bueno, esa bicicleta casi todos teníamos esa. Entonces, cuando salíamos a andar en bici, llevamos a uno, y qué sé yo, y andamos todo el día. Nos habíamos inventado como, no sé si era un juego, pero una trampa que nos hacíamos, que era el que llevaba a alguien. En el momento que estábamos andando, qué sé yo, le decíamos que aplauda, ¿no? Entonces, el que estaba sentado aplaudía. Y en ese momento que aplaudía, ¿qué hacíamos? Clavábamos los frenos y el tipo se iba para adelante. Pero ese juego era muy divertido porque, claro, no es que yo te voy a decir, aplaudí que voy a frenar. No, tú estás en el día tranquilo andando y le dices, che, Dani, aplaudí. Y yo aplaudía y clavaban los frenos. Y era el que caía, ¿no? Era el que caía, que aplaudía, chao, sabía que se había mandado una, que había caído. Y ese era nuestro juego. Pero, claro, eso fue avanzando. Y en una de esas andadas, me estaba llevando un amigo, el Gordo, que le mando un saludo desde acá. Me estaba llevando en la bici, en mi bici, pero claro, como él tenía su bici rota, yo dije, bueno, llévame, yo voy sentado, si no hacía fuerza. Entonces yo iba sentado en el manubrio y había muchas calles destapadas. Claro, los aplausos ya no servían mucho, porque ya sabíamos, entonces había que encontrarle una dinámica nueva. Entonces, yo iba andando con mi amigo estaba pedaleando, y en una de esas me pregunta, Dani, ¿vos sabés manejar solo del manubrio? Y yo, sí, obvio. Fue lo último que escuché de él. Iba sentado en el manubrio, yo contento, hago el gesto porque iba así, ¿no? Iba sentadito, los manubrios en el piñón de la adelante, sentadito, y de nada siento que la bici se va frenando. Y yo como que pará, ¿qué pasa? Miro para atrás, mi amigo se había ido de la bici.
se fue, saltó. Y me dejó manejando solo en el manubrio. Claro, yo hice 20 metros y yo pensaba que el gordo estaba ahí sentado. Cuando miro para atrás, me agarró una desesperación. Porque digo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo? No podía frenar porque los frenos estaban, porque se frenaba para atrás, no tenía freno ahí. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Y nada, como que empiezo a desesperarme, se mueve todo el manubrio, ¡boom! Caigo. La pasé súper mal. El gordo también. No, mentira. Lo saqué a correr, es verdad, pero no lo alcancé. Pero terminé con todos los codos rotos, la cara toda ensangrentada. La pasé muy mal. ¿Y por qué les traigo esta historia? Porque cuando preparaba esta charla, me di cuenta que muchísimas veces nos pasa esto con nuestra fe. Me pasa esto con mi fe. Avanzamos por la vida con inercia, en el manubrio, sentados, todo está en control, hasta que alguien salta de la bici y nos quedamos solos. Y me encanta porque muchas veces, tal vez, no sé si lo vivieron, pero tal vez viven una vida donde parece que está todo bajo control, el día a día está controlado, todo está tranqui, pero en algún momento las cosas se ponen difíciles, se ponen complicados, puede entrar el pánico, hasta puede empezar a dudar, podemos empezar a dudar y tener el control por nuestra cuenta. Y yo puedo manejar solo, le contesté al gordo. Y muchas veces sentimos que podemos hacer lo mismo. ¿Y saben qué? Muchas veces nos estrellamos. Muchas veces nos caemos. Muchas veces nos raspamos. Duele. Y hoy quiero que veamos una historia de un grupo de amigos que tal vez no andaban en bici, porque en ese entonces no estaban, pero sí andaban en un barco. No era sobre calle de piedra, era sobre el mar. Muy probablemente lo hayan escuchado, lo hayan leído muchas veces, y está en Mateo 14, 22 al 33. Biblia en mano, celulares, y si no, si tienen buena vista, pueden ver las pantallas. Y dice así: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada, tal vez 3, 4 de la mañana, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», gritaron de miedo. Pero Jesús le dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genesaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Le llevaban todos los enfermos, suplicándole que le permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Gracias, Dios, por esta palabra, papá. Gracias, Señor, por poder escucharla, poder leerla, Señor, y sabemos que vos hoy querés traernos algo a nuestros corazones. Papá, que tu palabra no caiga en campo o en
tierra infértil, Señor, que realmente podamos hoy esta semilla plantar en nuestro corazón para poder vivir nuestra semana, Señor, vivir nuestros días con esa fe que vos buscás, Dios. Te doy gracias en tu nombre, Jesús. Amén. Le titulé a esta charla Fe para caminar, una barca para no hundirse. Para que podamos entender el peso de esta historia, creo que debemos meternos en esa escena. Los discípulos, en versículos anteriores, en el cuento de Mateo, que estuvieron en un momento increíble donde estuvo el milagro del pan y los peces. Jesús le dio, y los discípulos le dieron de comer a miles de personas. Yo estuve en logística, así donde uno puede como servir comida y demás, y yo no me imagino servirle a miles. No me quiero ni imaginar estos discípulos cómo estaban. Muy loco porque Jesús les dice, hey, váyanse, agarren la barca y tómensela de acá, vamos, camí, vayan. Yo, si soy los discípulos de Jesús, déjame dormir acá un ratito. Si querés salimos a la madrugada. A mí me gusta salir a la ruta, por ejemplo, a la madrugada. Entonces duermo un ratito y salgo fresquito. No, Jesús le dijo, no, hermano, no hay tiempo. Vayan. Ahora, para la antigüedad, no era algo más esto de salir de noche, cruzar el mar. En ese caso, en realidad es un lago enorme, con los vientos que se puede ver, con la profundidad que puede tener. No era algo más para ellos, no era solamente una noche oscura y un mal clima. En la antigüedad eran símbolos de angustia, inseguridad, y hasta a veces cuando se hablan de una noche larga o el mar como tal, lo tomaban como hasta la mismísima muerte. O sea, tenía un simbolismo muy fuerte. Recuerden que más allá que había pescadores, la gran mayoría eran todos pastores de ovejas, se dedicaban más a ese tipo de rubro. Y aún así, con estos pescadores que eran como experimentados, vivían esto. O sea, Jesús, ¿por qué me haces salir de noche donde yo no puedo ver, donde sabemos que las mareas muchas veces levantan, donde los vientos son intensos? Señor, quiero salir de día, donde yo puedo controlar un poquito. Y me encanta, porque creo que de fondo siento que Jesús quería llevarlo porque claramente ahí era donde el ser humano pierde el control. Donde los discípulos muchas veces, y estoy seguro que cuando se subieron a esa barca se habrán preguntado, era decir, acá perdemos el control. Por eso tipo 3, 4 de la mañana, en la madrugada, en la noche ya donde estaba lo más oscuro, porque ya después empezaba a salir el solcito, ven una figura caminando. ¿Cuántos de acá salieron, por ejemplo, a caminar en un campo, en una finca de noche? ¿Alguien más? Cualquier ruidito, salimos corriendo, ¿o no? Yo sé que acá hay gente de Sesquilé que vive en el medio del campo, vivió mucho tiempo. Ahí están. Yo no sé ustedes, pero yo tengo experiencia donde el vientito movía hojas y no, esto era un animal peligroso. No hay nada, o sea, en el campo, donde por lo menos en Argentina, pocos animales que te pueden hacer daño. Pero nada, uno salía corriendo temeroso, se asustaba. Imagínense en ello, en el medio del agua, donde supuestamente están ellos y nadie más, aparece un tipo caminando. Yo no sé cuántos serían los valientes acá, pero yo creo que seríamos como los discípulos, que gritamos, pero desesperados, con un terror terrible. Y acá comienza lo que quiero compartirles hoy. Quiero que nos podamos llevar 3 principios o 3 verdades sobre cómo vivir una fe que Dios busca. ¿Están listos? ¿Tienen para anotar? ¿Sí? En el cel, hojita. La primer verdad o el primer principio: no saltes sin escuchar.
Como decía, vieron el fantasma, los discípulos, pero con un terror terrible, empiezan a gritar. ¡Es un fantasma! ¡Es un fantasma! ¿Qué hace este tipo acá? ¿Qué es esto? Me imagino, iba a ser una palabra muy argentina, pero muy asustados, me lo imagino, muy asustados. Tienen claramente miedo y claramente es una reacción muy humana, muy natural. Como decía, muchos de nosotros hemos hecho lo mismo, tal vez no en un mar, pero sí en un descampado o algo en la noche. Pero a mí me encanta porque Jesús les habla y le dicen, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Ese soy yo, ego eimi, en griego, proviene del, ¿cuántos de ustedes recuerdan los famosos soy yo del Antiguo Testamento? Dios aparece muchas veces del Antiguo Testamento y dice, hey, soy yo. No es que Jesús estaba en el medio, caminando en el medio del mar y dice, hey, amigos, ¿qué onda? Tranqui, soy yo. Hey, tranquilo, soy Jesús. ¿Qué onda, pana? Estoy acá caminando por las aguas, mira cómo camino. No, él tira una verdad. Dice, hey, soy yo. Y ese soy yo, en el Antiguo Testamento, o sea, Dios lo usaba porque él quería traer paz. Porque él quería que sepan que él estaba. Era revelar su presencia. Esto no era ajeno para los discípulos. Decía, soy yo. El mismo Dios, hecho carne, les decía a los discípulos, hey, estoy acá, con ustedes. Y claro, acá entra Pedro, el famoso Pedro. Y a diferencia de lo que podemos llegar a pensar, si yo le preguntaría a ustedes cómo califican a Pedro, era un tipo loco, que no medía nada. El chabón en el Juan 21 ve a Jesús, se tira al agua, no le importa nada. Dejó todos sus amigos ahí para que tengan que remar solito y él no le importó, se tiró. Muchas veces Pedro iba y decía, pero Dios, ¿por qué? Se salía esa cosa, viste, de bravo, un tipo bravo era Pedro. Pero en este caso aparece un Pedro distinto, gracias a Mateo que nos muestra a este Pedro. Él actuaba por impulso, pero en este caso no lo hizo. ¿Qué hizo? Dice, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Pedro, por primera, una de las pocas veces que vemos a un Pedro razonable, un tipo normal, le pide a Jesús, Señor, si tú quieres, Señor, si tú me dices, y si eres tú, porque claro, era un fantasma, Jesús le dice, soy yo, tranquilo, dice, no, si eres vos, decime que yo camine sobre el mar. Qué fe que tenía Pedro, hermano. También lo estaba poniendo medio ahí en juego, ¿no? A ver si sos vos, a ver que si sos tan crack, déjame que yo camine. Pero creo que Mateo nos muestra a Pedro de esta manera porque nos muestra un principio espiritual enorme. La acción humana, nuestra acción, para que sea fe real, esa fe que Dios busca, y no una locura nuestra, necesita obedecer la orden de Jesús. Hay un cordobés en Argentina cuando estaba jugando Talleres, creo que contra Belgrano, y decía, yo voy con fe. O sea, dejé mi casa, dejé todo, mi señora no sabe que estaba acá y yo voy con fe que el partido vamos a ganar. Es una fe, pero la diferencia de nuestra fe es que necesitamos escuchar a Dios. Necesitamos escuchar, necesitamos que Él nos hable. Me encanta porque esa instrucción es el fundamento que nos habilita a cada uno de nosotros a actuar y nos ayuda a hacer las cosas sin razón aparente. Me encanta porque esto, yo estaba preparando la charla y digo, claro,
Lo que dijo Andrei hace semanas tiene sentido. No sé ustedes cuánto quedaron pensando con las charlas de Andrei. Yo me quedé ahí, Dios me estuvo hablando mucho y aún haciendo la charla y demás. Porque la fe, ¿qué no es? La fe no es pasividad. Dios nos pide a nosotros que asumamos responsabilidades. Y esa responsabilidad es buscar a Dios, es escucharlo y tal vez no ser como el gordo, mi amigo, que me dejó y me tiró la bicicleta solo. Significa dar el paso después de que Él nos dio una instrucción. Es vivir nuestra cotidianidad preguntándole a Dios. Ahí está el secreto. Preguntándole a Dios, Dios, ¿qué querés que haga hoy en el trabajo? Dios, ¿qué hago yo en mi familia? Dios, ¿qué hago? Dios, ¿cómo querés que trate a mi papá, a mi mamá, a mi hermano? Dios, ¿cómo querés que trate a mis compañeros de trabajo? Dios, ¿cómo querés que acompañe a mis amigos en el colegio? Dios, ¿qué hago? ¿Y saben qué? Me encanta porque así como Pedro le preguntó, hey, si sos Dios, haz que yo camine sobre el agua. Jesús que le respondió, le dijo, ven. Yo estoy casi seguro que Dios te dice a vos, me dice a mí, Dani, ven. Ven. Soy yo. Ven. La segunda verdad es que si te estás hundiendo hoy, si esta es tu realidad hoy, no te aísles en tu autosuficiencia. Si tal vez hoy estás en esta situación, creo que Dios te está hablando en esta mañana, en tu casa, lo que estamos hoy acá. Pedro baja de la barca. Cuando le dijo, Pedro, ven, da un paso, da el siguiente. Literalmente el milagro está pasando. Literalmente el milagro está pasando. Pedro camina sobre las aguas. Y acá hay un detalle que me llama muchísimo la atención. Y si quieren en su casa lo pueden estudiar. En los relatos paralelos, tanto en Marcos como en Juan, ¿a qué no saben? Este momento del relato no aparece. Solo Mateo, el Evangelio de Mateo, escribe sobre lo que está pasando Pedro en ese momento. En los otros habla sobre que Jesús caminó sobre el agua. Buenísimo. ¿Yo será capaz de hacer eso? Buenísimo. Tiene una verdad teológica muy fuerte. Buenísimo. Pero Mateo se toma el atrevimiento de meter a Pedro en la historia, contarnos eso que los otros no nos contó, porque creo yo que el escritor del Evangelio sabía que nuestra fe no es perfecta. Que nuestra fe no es perfecta. ¿Por qué creen que Mateo incluye a Pedro? Siento yo, y es algo que me encanta leer los evangelios, es porque creo que el escritor quería que nosotros nos ubiquemos en esa situación. ¿Cuánto de nosotros no hemos caminado, no estamos caminando el milagro? ¿Cuánto Dios nos está haciendo cosas increíbles en nuestro día a día? Aunque muchas veces no lo podamos ver. ¿Cuántos? Y aún así, dudar. Hay un escritor que se llama Luca Magnin, se los recomiendo, tiene lindos libros, y creo que lo explica perfecto. Él dice que cuando las papas arden en nuestra vida, cuando ya no nos alcanzan la respuesta que tenemos, solemos hacer algo muy peligroso.
nos aferramos a nuestra propia autosuficiencia. Confiamos en nuestra dudosa habilidad para aguantarlo todo. ¿Cuánto de lo que estamos hoy acá, en sus casas, de donde estén, muchas veces somos esa persona? Yo he escuchado muchas veces frases de, papi, yo me levanto y puedo solito. Esto no es la primera que me le pasa. ¿Sabes cuántas veces me levanté? Yo puedo solito. Y sí, la vida es dura, la vida me pegó fuerte, el golpe estuvo duro, pero ¿sabe qué? Yo puedo solito. La vida me hizo así. Tengo una coraza. ¿Cuántos de nosotros, tal vez, nos dicen esto? ¿Cuántos de nosotros somos los que podemos decir, hey, ¿sabes qué? Estoy acostumbrado, puedo solito? Mateo sabía, el escritor sabía que nuestra fe no era perfecta. Y me hace acordar mucho cuando estaba haciendo esa charla, a esa experiencia que le contaba al inicio. A mis 12 años, yo iba súper bien sin el gordo atrás. Yo iba súper bien hasta que me di cuenta que estaba solo. Cuando me di cuenta que no sabía qué hacer. Cuando me di cuenta que en mi entorno, que el gordo no estaba, que no tenía frenos, dejé de mirar para adelante cuando vi al gordo y fue lo peor que pude haber hecho. El texto dice, pero al sentir el viento fuerte tuve miedo. ¿Y qué pasó con Pedro? Empezó a hundirse. Empezó a hundirse. ¿Qué pasa cuando nosotros sentimos ese viento en nuestra vida? Cuando sentimos que las mareas empiezan a crecer. Cuando sentimos que nos estamos hundiendo. Muchas veces queremos aferrarnos a nuestra propia autosuficiencia. Pedro intentó caminar en sus propias fuerzas, sintió el viento, quitó los ojos del Señor y se hundió. Pero aquí hay algo súper lindo de Pedro. ¿Qué hizo? Señor, sálveme. Señor, sálveme. Y no que le dijo, Señor, sálvame. No, le dijo, Señor, sálvame, me estoy hundiendo. Señor, sálvame, que no sé qué hacer. Así, más o menos. Acto siguiente, Jesús le tiende la mano, lo agarra y le dice, y acá quiero aclarar una cosita, dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Claro, nosotros leemos las versiones y lo reprendió. Y parece un Jesús enojado, ¿no? Como que, no sé ustedes cómo ven a Dios, pero yo no me imagino a un Dios diciéndome, ¿por qué dudaste, Daniel? ¿Por qué? No, yo no me lo imagino así. Y en el texto, más allá que dice que reprendió, hay un sentido de tipo como el padre que le habla al hijo, ¿no? Hey, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Ahora, esa poca fe de Pedro hizo que caminara sobre las aguas. Esa poca fe es la que hizo que Pedro caminara sobre las aguas. Y muchas veces Jesús nos puede estar diciendo, y te puede estar diciendo hoy, me habló muchísimo en la semana a mí, y te puede decir, hombre de poca fe, mujer de poca fe. Claramente es una descripción de nosotros. ¿Nos encantaría tener esa fe increíble? Obvio. Muchos de nosotros las podemos tener, obvio. Pedro la tuvo. Pedro bajó y caminó sobre las aguas. Pero por momentos podemos estar pasando por esas situaciones donde, como Pedro, que sintió ese viento fuerte, esa marea alta, y dudar. Somos una mezcla nosotros de ese coraje de Pedro y de la angustia de Pedro. Somos capaces de oír al Señor en las mañanas
pero al mismo tiempo en el día, las situaciones del día a día, así como el viento, nos aterra. Nos olvidamos, empezamos a dudar. Y me encanta porque este escritor hermoso del Evangelio de Mateo, el que escribe esta historia, no nos muestra la duda, escuchen esto, no nos muestra la duda como el final de la fe. La duda no es la final de la fe. Y la gracia enorme que tiene este texto es que el Señor asume nuestras dudas y las supera. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús fue, lo tomó de la mano, lo levantó. Hey, dudar no es el final de tu fe. Vivimos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, donde Él toma esa duda y lo asume, así como lo hizo en la cruz. Lo asume y lo supera. Dios no nos exige, no te exige que jamás tiembles. Él sabe que vas a estar asustado. Él sabe, nos conoce. Ahora, lo que sí nos exige, y esto estoy 100% seguro, es que cuando te estés hundiendo en tus propios problemas, no te quedes callado. No te quedes callada. ¿Sabes qué quiere Jesús? Que grites. Señor, sálvame. Y algo que me encanta y estoy seguro que va a pasar, es que Él te va a tender la mano. Él te va a tender la mano. El tercer punto, la tercera verdad que quiero compartir con ustedes a través del texto de lo que nos dice la palabra de Dios, es que te mantengas en la barca. Acá llegamos a la última parte. Jesús levanta a Pedro. Imagínense, porque muchas veces nos olvidamos, sentimos que está Él sobre tierra. Jesús levanta a Pedro sobre el agua todavía, lo levanta, camina con Jesús seguramente y lo sube a la barca. Muchas veces nosotros nos olvidamos de esos pequeños minutitos que deben pasar ahí. Pero Jesús levanta a Pedro, debe caminar sobre el agua porque no es que había una plataforma marítima ahí. No, lo levanta, camina, lo sube a la barca. Y quiero que notemos esto en el texto. La presencia salvadora de Dios no consistió en que no hubiera tempestad. La presencia salvadora de Dios no consistió en que no hubiera tempestad. La ayuda consistió en que Dios se hizo presente en medio de la tormenta. Pero muchas veces hablamos del milagro, ¿no? Que Jesús calmó las aguas. Pero ese milagro final, cuando el Dios calma las aguas y todos dicen verdaderamente es el Hijo de Dios, a que no sabe dónde sucede. En la barca. Sucede dentro de la barca. Y esto es crucial para nosotros hoy. Vivimos en una cultura posmoderna, lamentablemente, con sus cosas lindas también, ¿no? Pero donde se ha puesto de moda una religiosidad a la medida de nuestras comodidades. La tendencia de hoy, resumen en frases que estuve buscando, ¿no? Ahí quienes criticaban un poco esto, y decían, no, con Dios sí, ¿eh? Cristo sí, yo creo en Cristo, sí. La iglesia ni nos vimos, diríamos en Argentina. La iglesia, bien, gracias. Otros dicen, la religión, sí, yo tengo religión, sí, pero sin Dios. Hoy vivimos con muchas espiritualidades dando vuelta
pero sin tomar ningún tipo de responsabilidad. Muchas veces escuchamos decir, che, yo no te hablo de una iglesia, perdón, hey, hola, ¿qué tal? Yo no te hablo de una iglesia, te hablo de Jesús. Hey, está bien, qué buenísimo. Pero aunque suena lindo, siento que esto nos terminó en cada uno de nuestro entorno, en la sociedad, de plantar una semilla donde la comunidad se volvió un factor opcional. Hoy tal vez ustedes están acá y puede ser que vivan la iglesia como un factor opcional. Puede ser. Tal vez no. Muchos toman la iglesia o esta comunidad como algo prescindible. Pero acá es donde yo quiero que podamos ser intencionales. La iglesia no es un factor opcional en nuestra experiencia de fe. Esto unido al punto 2. Creemos que podemos hacerlo todo solo. Que somos autosuficientes. Hey, Jesús sí, Jesús yo sí, te busco. Y no digo que esté mal. Pero necesitamos de una comunidad. Desde la teología bíblica se ve desde el Génesis hasta Apocalipsis a un Dios que le interesa ¿qué? A Dios no le interesa solamente una persona. Dios busca un pueblo. En todo el Antiguo Testamento habla de un pueblo elegido por Dios. Sí, estuvo David, estuvo los profetas, personas individuales llevando esa fe, mostrando esa relación con Dios. Pero Dios siempre buscó un pueblo. Y el Nuevo Testamento no es un libro aparte. Termina, asciende al cielo, le dice, te envió el Espíritu Santo para que habite en nosotros y en la iglesia. Por eso no termina, la Biblia no termina en Lucas. O en Juan, dependiendo mucho, yo siempre digo Lucas, ¿no? Pero porque es el mismo escritor de Hechos. Pero no termina en Juan. No es que terminamos Marco, Mateo, Lucas y Juan. No, siguen Hechos. Y en Hechos vemos ahora una iglesia, una comunidad, donde los discípulos que habían vivido esto mismo, vivieron su fe en comunidad. Dios no busca solo llaneros solitarios, nos busca a nosotros como comunidad. No podemos agarrar nuestra salvación y dejarla en una experiencia interior, privada e individualista. Volviendo a lo que Andrei compartía hace muy poquito, el domingo pasado. La fe es como un desodorante. La tenés que usar todos los días. Y para usarla todos los días, ¿qué necesitamos? De una comunidad. Necesitamos estar en la barca. Es fácil que nos sintamos súper espirituales cuando estamos solos orando en nuestro cuarto, nuestra casa, pero el verdadero desafío de la fe, la verdadera obediencia, se vive rozándote con los demás. Rozándote con los demás en la barca, todos asustados, todos temerosos, pero juntos. Y a mí me encanta de este relato. Jesús podría haber hecho el milagro cuando levantó Pedro. ¡Ey, aguas, cálmense! Basta. Viento, cállate, tranquilo. Pedro, te levanto. Subamos y sigamos. ¿Saben cuándo sucedió el milagro? En la barca. Cuando todos estaban juntos, sufriendo juntos, temerosos juntos, con dudas, pero juntos. Y Jesús hace el milagro. En la barca. Jesús en medio de ellos. Para terminar, si hoy sentís que estás andando en la bicicleta de la vida como yo, sentís que tu compañero te soltó, tu amigo te soltó y estás solo en el manubrio,
sintiendo que todo va bien, pero recién acabas de mirar para atrás. Y te das cuenta hoy que el caos te rodea, que el viento está fuerte, que está a punto de estrellarse contra las piedras. Te recomiendo hoy, en esta semana, que recuerdes a Pedro. Que recuerdes a Pedro. No saltes sin escuchar. Busquemos, iglesia, busquemos. Busca la dirección de Dios antes de tomar decisiones impulsivas. Iglesia, busquemos a Dios antes de tomar decisiones impulsivas. Recordemos a Pedro, que es el Mateo, que es el único texto que él le dice a Jesús, ¿qué querés que haga? Si vos sos, mandame. Recordemos a Pedro. Pedro era impulsivo, como tal vez muchos de nosotros lo somos. Como yo. Pero hoy Jesús nos llama a buscar su dirección. Si te estás hundiendo, no te aísle en tu autosuficiencia. Y escuchen, está bien dudar. Porque si no vamos a ser fariseos, ¿no? Vamos a creernos que no, yo no dudo nunca. Yo tengo una fe inquebrantable. No, está bien dudar. Está bien tener miedo, pero ¿saben qué? No nos quedemos callados. No nos quedemos callados. Señor, sálvame. Estoy dudando, tengo miedo. Señor, sálvame. Dios, no encuentro la salida, no veo la luz al final del túnel. Dios, la tormenta está terrible. Dios, sálvame. Dios, sálvame. Y por último, mantenete en la barca. Involucrate en la comunidad. No vivas la fe como llanero solitario. Tenemos Local Conecta, vivimos la iglesia en casa, de Local en casa, que son increíbles. Tenemos academia, por si vos decís en la semana yo no puedo ir a ningún lado porque termino tarde de trabajar y quiero saber más de Dios, en la academia. Tenemos las experiencias, pero no es solamente cada 7 días vivir alguna de las experiencias que vivimos. La comunidad se vive todos los días. Nuestra fe se vive todos los días. Yo no sé acá si hay personas nuevas. Me gustaría conocerlas. Tranquilo, no va a pasar nada raro. Personas que nos estén acompañando por primera vez. Bienvenido. Qué lindo tenerte. Bienvenido. Qué lindo tenerte. Nuestro caminar diario es tu responsabilidad, pero no estás solo para mantener el equilibrio como me pasó a mí. Estoy seguro que Dios nunca haría lo que hace el gordo, de soltarme la bicicleta solo. Y si hoy está acá por primera vez, sepas que no estás solo, no estás sola. Estamos como comunidad iglesia abiertos a conocerte, abiertos a que pueda vivir la experiencia como cada uno de nosotros. Y aquellos que todavía si asistimos acá todos los domingos, online, local en casa, presencial, y todavía no te subiste a la barca, te animo a que lo hagas. Podemos ver milagros juntos. La iglesia está para acompañarnos en el viaje. Quiero orar por ustedes, quiero orar por los nuevos que nos están visitando. ¿Me dejan? Gracias Dios por este día. Gracias Señor porque hoy pudimos ver la fe que buscas, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias Señor por la vida de Pedro y por Mateo escribirla, porque hoy pudimos sentirnos, Señor. Podemos sentir, Señor, representado en Él. Dios, gracias por cada persona que llegó nueva hoy. Dios, que esta palabra sea para su corazón. Señor, que tú, Señor, les hables.
Señor, ellos no están solos en esto. No estás sola en esto. Dios te está diciendo, hey, gritás, sálvame. Yo te quiero dar una mano. Dios, gracias por su vida. Los bendecimos, papá. Gracias, Señor, por esta hermosa iglesia. Gracias a Dios porque no hay mejor barca en la que yo pueda estar montado, Dios, que en Local. Gracias, Señor, porque puedo vivir la comunidad siendo 100% transparente, siendo 100% yo, viviendo mi fe, Señor, en alto y bajos, pero acompañados. Acompañado, Dios. Gracias. Gracias, Señor, porque tengo el privilegio de vivir, Señor, mi fe en comunidad. Muchos buscan esto, Dios. Muchos no tienen la oportunidad. Pero, Señor, hoy nos plantaste acá para disfrutarla juntos. Señor, te doy gracias. Y que toda la gloria y toda la honra, Señor Jesús, sea tuya. Amén y amén.